Hola y bienvenidos a la huerta. He estado haciendo trabajo aquí en la huerta esporádicamente estas últimas semanas desde que hemos vuelto del viaje. Bueno, ahora me he propuesto venir 1 hora al día como mínimo, ya sea 1 hora por la tarde, 1 hora por la mañana. Hoy la voy a hacer por la tarde, creo que son ya las 9. He estado quitando hierbas donde los tomates porque los tengo que subir ya y atar. Me he traído un poco de cuerda y realmente la huerta está muy salvaje, pero sobre todo a esta hora del día, con esta luz, los colores, está muy bonita. Aún necesita mucho trabajo, tengo que atar muchos tomates, tengo que quitar muchas hierbas, tengo que plantar, mira, un maíz listo para cosechar. Tengo algunas cosas que cosechar y ya os traeré para cosechar un día de estos porque empiezan a salir los tomates, empiezan a salir maíz, calabacines, pero bueno, tengo que ir poniéndome al día en todo, un poco, en la huerta, los animales, el jardín, el riego nos ha estado dando problemas, los almendros, el olivar, las abejas y luego todo lo que conlleva tener un negocio, bueno, pues preparar todo para todo, todo un poco. Pero bueno, hoy os quiero enseñar en este vídeo lo que he hecho hoy. Esta mañana he ido a ver las abejas, están bien, es la segunda vez que las veo desde que volví del viaje y bueno, os voy a poner aquí el vídeo que he hecho esta mañana. Hoy voy a echarle un vistazo a las colmenas. Mientras estábamos Anika y yo de viaje, Mike encontró, bueno, justo antes de irnos de viaje encontramos un enjambre y mientras estuvimos de viaje Mike encontró otro, en el mismo sitio. En el vídeo de cuando volvemos de viaje enseñamos eso, cómo encontramos el enjambre y eso, por si lo queréis ver. El caso es que tenemos ahora 2 colmenas. Cuando metimos a las abejas en la colmena, una de las colmenas fue fallo mío. No metí todos los cuadros para rellenar la colmena. Entonces se quedaron, se quedó un hueco y tenía una contratapa. Total, que cuando fuimos otro día Mike y yo a mirar la colmena, esa colmena, como era de esperar, fallo de principiante, sabía que estaba cometiendo ese error, pero no tenía más cuadros limpios y no le quería meter cuadros sucios. Total, que faltaban cuadros, había un hueco y las abejas habían construido en perpendicular a los cuadros que yo había puesto, enganchándose a la contratapa. Total, que el otro día fuimos Mike y yo, vimos el desastre y lo que hicimos fue intentar remediarlo. Bueno, yo lo que quiero hacer hoy es ir a ver cómo están, cómo siguen ahora las abejas después de haber hecho lo que hicimos, que ya hemos hecho alguna vez en el pasado. Voy a encender el ahumador. Bueno, lo que hicimos fue, que ahora os enseñaré cuando abramos la colmena, fue construir unos cuadros, o a unos cuadros ponerles como una especie de jaula por fuera, que digamos, para poder meter el panal dentro de esa jaula. Ahora cuando vayamos os lo enseñaré. De momento vamos a encender el ahumador. Y la otra colmena sí que estaba construyendo bien y bueno, todo perfecto. Ahora os voy a enseñar. Esta es la colmena que os estoy diciendo que tuvimos que meter los cuadros en jaulas. Si no lo habéis visto nunca, a lo mejor no sabéis a qué me refiero. Pero bueno, esto me lo enseñó un señor del pueblo que me ha enseñado mucho sobre cómo tener abejas y cómo cuidar abejas y eso, y sobre todo cómo coger enjambres y resolver problemas como este. Esto me lo ha enseñado él y bueno, quiero decir que hay muchas maneras de hacer las cosas, bueno, todas las cosas en la vida,
y con la apicultura pues es igual. Yo os voy a enseñar lo que sé, seguro que no es lo mejor que hay, pero hago lo que puedo y con suerte estas colmenas salen adelante. Vamos a ver. Primero le pongo un poco de humo por la piquera. El humo ayuda a que las abejas no se puedan comunicar tan bien entre sí, entonces si una se enfada pues no se comunica bien con el resto y así no se enfadan todos. Ayuda a mantenerlas tranquilas. Hay gente que no usa humo, hay gente que sí, yo lo uso. Vamos a abrir. Hace una semana que lo abrí con Mike y le pusimos estas jaulas. Estos 3 cuadros faltaban y habían empezado a construir así, en vez de en el cuadro. Yo en el cuadro no suelo poner una lámina de cera, principalmente porque no he tenido lámina de cera y no tenía en el momento que llegó este enjambre. Por lo general me parece otra cosa que hay que guardar y hay que mantener y hay que poder conservar para que no se estropee. Y bueno, cuantas menos cosas, en mi opinión, mejor. Pero también corres el riesgo de que te pase lo que me ha pasado a mí. Y bueno, así es como lo hemos intentado solucionar y vamos a ver cómo está. ¿Veis? Todo esto estaba colgando de la tapa y hicimos estas jaulas y metimos aquí el panal. Sí que veo huevos. ¡Qué lindos! Lo cual quiere decir que a lo mejor la reina está en este cuadro. De momento no la veo. Siento que los planos vayan a ser todos así como, digamos, aburridos porque manejar la cámara con estos guantes y además hacer bien mi trabajo aquí es difícil. Además no veo lo que estoy grabando con la luz. Pero bueno, estas son las jaulas que hemos hecho. De momento parece que están bien. Vamos a ver el siguiente. Este está mucho mejor, este sí que lo han empezado a hacer desde arriba. Está lleno de cría, veo un montón de larvas. Están muy sanas, no veo nada de varroa. Están tan bonitas, cuánto me alegro de tener abejas otra vez. ¡Y míralos qué lindos! No veo mucho polen, lo cual imagino que puede ser problemático porque las larvas comen polen. Este tiene algo de miel, no veo huevos por ese lado. ¡Wow! ¿Qué os parece eso? ¿Se ve? Ni idea de lo que es, pero desde luego que lo han matado y no voy a intentar sacarlo de ahí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bicho, oye! Bueno, aquí sí que veo más polen, más miel. ¡Ay, veo huevos también! Veo a las abejas muy sanas. Y en el siguiente cuadro aún no han empezado a construir. ¡Ah! Ahora que lo pienso, que lo recuerdo, lo que sí que hice fue ponerles alimento. Fue el alimento, no sé si os acordáis de Alfonso, que era el que me asesoraba con las abejas antes de que se me murieran. Me mandó alimento. Bueno, vamos a cerrar y ahora os cuento. Lo que quería deciros es que la semana pasada, cuando vine con Mike, les puse alimento que me dio Alfonso. Y me he acordado cuando estaba ahí mirando, pero no porque haya visto nada, porque se lo han comido todo. Lo cual... Uy, el pavo está tan enfadado con la cámara que se lo han comido todo. Lo cual me hace pensar que debería traerles más comida. Pero bueno, no me acuerdo, no os podré decir lo que lleva, porque no me acuerdo. Tendría que preguntarle a Alfonso. Pero sé que llevaba como aceite de oliva. Recuerdo el aceite de oliva. Azúcar... Es que no me acuerdo. Pero bueno, tiene como todo lo que necesitan para las larvas. Tiene proteína, grasa, energía. Bueno, voy a mirar la otra colmena y ya está. Realmente les pondría comida porque si se la han comido es que la están usando y les viene bien. Sí que hay algunas plantas en flor aún. Hay bastante tipuana tipo en los parques del pueblo. Aligustre que está, bueno, ya está terminando de florecer, pero sigue floreciendo. En el huerto tengo flores, pero no hay cantidad suficiente como para mantener, bueno, a lo mejor para mantener 2 colmenas, pero bueno, que no. Conviene darles de comer. Voy a mirar la otra colmena y ya estaría. Aquí está la otra colmena. Os voy a enseñar aquí delante. El otro día os enseñé la colmena desde fuera y la piquera, que es por donde entran las abejas, está bastante largo. Esta es la colmena que cogió Michael solo. Lo que he hecho para que tengan un agujero más pequeño que puedan proteger mejor es llenar prácticamente toda la piquera con esponja y dejarles un agujerito por donde pueden entrar y salir y defenderlo mucho mejor para que no se les metan avispas o ese
cacho insecto que había en la otra colmena. Mira, esto es el papel de horno en el que estaba el alimento que les puse. O sea que han estado comiendo y sacando los restos. Bueno, vamos a mirar por dentro. Mike hizo bien y llenó la caja entera de cuadros. Estaban construyendo muy bien. Mirad, a ellas sí que les queda un poquito de alimento aún. Y estas han estado construyendo medianamente bien en los cuadros. Sí que hay un poco pegado ahí al lado, pero por lo general esto está lleno de cría. Muy bonito. Hay huevos también. No veo barroa tampoco, lo cual me hace feliz porque la barroa me mató las últimas colmenas. También es cierto que al no tener lámina, y por ejemplo este no tiene ni cables, digamos, pero eso, al cogerlo así y darle la vuelta, si el panal pesa mucho se podría caer, con lo cual cuando no tienes lámina hay que tener más cuidado. Muy bien, han construido más desde la última vez que vine, me parece. Sí que voy a traerles más comida, Mira qué bonito están construyendo. Sí, qué lindas. Muy bonito. Es importante volver a poner los cuadros en el mismo orden y en el mismo sentido, de la misma manera en la que estaban, porque así se orientan mejor las abejas. Bueno, vamos a cerrar. Listo. Como veis, las abejas están bastante bien. Están mejor de lo que yo me esperaba, la verdad. Las veo muy sanas, las veo fuertes y nada, la verdad es que estoy muy contenta de volver a tener abejas. De hecho, hoy hablaba por Instagram que he ido a la oficina de correos a llevar paquetes de nuestro bálsamo hidratante de caléndula, que si no os habéis enterado, estamos vendiendo ahora un bálsamo hidratante de aceite de oliva, bueno, nuestro aceite de oliva infusionado con flores de caléndula de aquí de la huerta. Y bueno, nosotras estamos encantadas y os dejo el enlace en la descripción para que lo echéis un vistazo si lo queréis comprar. Y bueno, que estaba yendo a la oficina de correos y he visto en el pueblo hay muchos árboles de aligustre y el aligustre florece esta época del año y estaba lleno de abejas. Un tomate. Me encanta ver las abejas en flores en el pueblo o flores en el campo, pensar que esas abejas son mías y que, bueno, que algunas de ellas sí que son mías y que de alguna manera estoy aprovechando ese recurso que son flores de árboles ornamentales en el pueblo, ¿no? Que de otra manera, si yo no tuviera abejas o la gente que no tiene abejas no se aprovecha de ese recurso. Y no solo no se aprovecha de ese recurso, sino que probablemente ni siquiera piense en esas flores como un recurso que puede ser aprovechado, ¿no? Lo cual, bueno, a mí siempre me hace ilusión pensarlo porque luego cuando cosechas esa miel o esa cera de abeja y el propóleo y todo lo que puedes sacar de una colmena, pues bueno, realmente eso, estás aprovechando un recurso que si no tuvieras abejas, esas increíbles trabajadoras trabajando, no podrías aprovechar. Pero bueno, yo estoy encantada de tener abejas, espero poder haceros más vídeos, aunque yo no sea la apicultora más hábil del territorio, pero me encanta. Otra cosa que he hecho hoy, esta tarde, ha sido ir al olivar para ver cómo está la aceituna, que bueno, ya fui al volver del viaje, pero he vuelto a ir para enseñároslo. Y bueno, el olivar está bien, pero obviamente podría estar mejor. Os voy a poner aquí los vídeos que he grabado ahí.
al olivar esta tarde para enseñaros cómo está la cubierta. Este es el olivar que sembramos hace 2 años y medio ya, más o menos. El otro es el que sembré este año, que también os lo quiero enseñar, porque, bueno, por enseñaros la realidad. No está especialmente bonito y realmente el olivar, las 2 parcelas en general, no tienen tanta aceituna como me gustaría ver, lo cual no me gusta porque el olivar se dice que es becero, la becería del olivo, que produce un año y al otro no. Y hay variedades en las que eso está más marcado que otras y en nuestras variedades pues es bastante marcado. Entonces, el año anterior al anterior tuvimos muy buena cosecha. Entonces, el año anterior podríamos esperar no tener mucha cosecha y este año esperar tener cosecha. Pues el año pasado, ya no me acuerdo bien si había poca cosecha o no, pero luego tuvimos la tormenta esta fantástica en junio que lo tiró todo y realmente no merecía la pena cosechar, o sea que no cosechamos, no hubo cosecha, con lo cual yo esperaba ver más aceituna este año. Pero como hemos estado de viaje, Anika y yo, este último mes, que es, bueno, finales de mayo, principios de junio, es cuando florece y cuaja la aceituna. Entonces yo no he estado para ver qué ha podido pasar esas 2-3 semanas en las que ocurre eso, para ver si, no sé, había mal tiempo, si no se ha regado bien, porque realmente hemos estado teniendo problema con el riego, que, bueno, a veces cuando pones las cosas automáticas no estás tan encima para ver qué está ocurriendo o si está ocurriendo como debería ocurrir el riego, ¿no? Y parece que no ha estado ocurriendo bien y no sé cuánto tiempo no ha estado ocurriendo bien, con lo cual no sé si se ha regado bien, pero también a estas alturas la aceituna sigue verde y además en algunos olivos más pequeña que otra, pero vamos, bastante pequeño. Entonces, así a simple vista no se ve bien qué olivos tienen, cuáles no, pero bueno, por lo general yo veo poca aceituna. Pero quiero que veáis la cubierta. Esta parcela Mike la ha desbrozado. A Mike le gusta mucho desbrozar. Siempre le he dicho, mira Mike, vamos a pedir prestada una segadora para poder hacerlo un poco más fácil con el tractor y eso. Y bueno, que Mike se ha puesto a desbrozar. Y ha desbrozado esta parcela entera, que se ha quedado muy bonita. Y ya pronto hay que desbrozarla otra vez, porque está creciendo la alfalfa un montón. Pero en nuestro viaje hemos visto, cabalgando por Jaén, donde la gente los desbroza con desbrozadora. Dijimos, Mike, ahora si te preguntan, tú di que eres de Jaén y que ahí se desbroza con desbrozadora el olivar. Y ya está. El caso es que vamos a tener que buscar una solución para segar la cubierta en este olivar y la cubierta en el otro olivar. Claro que en un olivar como este, que tenemos tubos de gotero que van a lo largo de cada fila de olivos, puedes pasar con la segadora, que vaya con un tractor, por las calles, pero así entre los olivos no, o sea que siempre hay que desbrozar algo. Pero bueno, ahora os voy a enseñar el otro olivar, porque el otro olivar está de desmadre total, porque ahí no ha desbrozado Mike, nos va a tocar hacerlo a nosotras, y estamos ya ingeniando cómo vamos a traer a los caballos aquí para que los caballos se pongan a comer hierba, pero creo que aún así vamos a tener que buscar una solución de segar con una máquina. Antes del verano, que ya es verano, pero bueno, ya mismo, pero sobre todo la cubierta debería estar segada antes de la cosecha, porque tanta hierba, tanta maleza, a la hora de cosechar no es bueno porque incomoda el paso, la recolecta y todo eso. Y bueno, ya veremos cómo cosechamos este año, todavía no lo sé. También, pasar por el otro olivar, como no se ha desbrozado, bueno, pues no he sido muy lista y he venido en sandalias. Cuesta caminar, pero el otro día vinimos a caballo. Pienso, debería haber venido a caballo, pero bueno, he venido en coche. Suerte la mía, me he encontrado que las brevas en estas higueras que tenemos en el olivar están maduras, entonces he estado cogiendo bastantes. Esto es lo que llevo de una higuera y no todas tienen brevas, yo creo que algunas son que tienen brevas y otras solo tienen higos. Las brevas maduran, finales de junio estás cogiendo brevas, principios de julio, y los higos ya salen. Pues bueno, depende de la variedad, pueden empezar a salir ahora o dentro de un mes o así, pero bueno, estas brevas están increíbles,
Y a mí me gusta cogerlas cuando ya han empezado a rajarse. En nuestro clima por lo menos se rajan. No sé si en otros climas que a lo mejor sean más húmedos no se rajan, pero aquí se rajan y cuando se rajan es que ya están bien. Entonces, no todas están rajadas. Me va a tocar venir un par de días más esta semana y la semana que viene para ir cogiendo las que van madurando. Voy a coger más antes de bajar al otro olivar a enseñaros. Y otra. Ya he cogido todas las que había. Yo creo que 1 kilo, kilo y medio o más. La verdad es que no lo sé. Yo creo que 2 kilos sí que hay. No sé qué haremos con ello, pero las ensaladas de higos y queso feta o algún queso así de cabra fuerte me gustan mucho. Bueno, me estoy quedando sin batería en la cámara y no me he traído otra batería. Así que voy a enseñaros el otro olivar así un poco deprisa y corriendo. Ya podremos volver otro día. Y preferiblemente cuando ya lo hayamos desbrozado o cuando lo estemos desbrozando. Pero a ver, os voy a enseñar. Pues aquí lo tenéis. He de admitir que parece un poco un olivar en fase de abandono. Pero mira, para mí sería muy fácil no grabar este vídeo, no enseñaros esto y ya enseñaroslo luego todo desbrozado y no ha pasado nada. Aquí todo está bien. Pero no, yo quiero realmente enseñaros el proceso y que a veces las cosas no salen bien. Pero también os quiero enseñar pues cómo ha salido la cubierta que sembramos, creo que fue en abril, ya no me acuerdo. Bueno, casi lo único que ha salido es la avena. Pusimos avena, además de una gran mezcla de diferentes especies que si queréis ver qué especies son, hice un vídeo cuando los sembré y bueno, lo pondré en la descripción. Pues ha salido sobre todo la avena. Yo creo que no llovió suficiente después de la siembra, no lo regamos, porque hemos regado los olivos, pero obviamente no las calles entre olivos. Pero la mayoría o muchas de las cosas, muchas de las semillas que sembramos son semillas que, para empezar, no se suele comer ningún animal, ningún insecto, como por ejemplo la alfalfa o otros tipos de medicago, y además son semillas que aguantan mucho tiempo latentes en el suelo. Con lo cual yo espero, como no quiero labrar, vamos a desbrozar, vamos a segar esto, ya sea trayendo a los caballos o segando con una segadora. Espero que ya el año que viene broten todas esas cosas. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, en este olivar está pues muy parecido que el otro, muy parecido al otro en cuanto a aceituna, así que ya iremos viendo sobre la cosecha y todo eso. Por lo demás veo mucho cardo, no me gusta ver tanto cardo, eso en mi opinión y por lo que yo, no sé, he observado, el cardo indica algo de desequilibrio en el suelo, con lo cual yo creo que sembrando y todo esto estamos haciendo bien. Sé que las ovejas sí que se lo comen, los caballos no, pero bueno, eso es una de las cosas que habrá que venir a segar. Lo bueno de que haya salido tanta avena es que ahora que no hay mucha materia. Si metemos ahora a los caballos, o cuando metamos a los caballos, pues tendrán mucha avena con grano que comer. Eso está muy bien. Vamos a ver cómo podemos montar aquí un pastor eléctrico para traerlas. Y nada, estaría muy bien poder tener aquí a los caballos. Bueno, me voy a casa y a ver qué hago con todas estas brevas. Pero mirad, este olivo sí que está cargado. ¿Se ve? ¿Qué aceituna tiene? Si todos estuvieran como este, tendríamos una cosecha estupenda. No es el caso, no es el caso. Son las 9 de la tarde, pero hace calor, ¿eh? Bueno, el olivar.
Yo creo que va a haber más cosecha de lo que pienso ahora que hay, porque obviamente no he mirado cada árbol. Realmente nunca se sabe hasta el día de la cosecha, porque siempre puede haber algún desastre climático como el año pasado, pero bueno, esperemos que no. Pero por lo demás, yo estoy muy contenta. Realmente poco a poco vamos a ir haciendo que funcionen las cosas, no solo por el viaje, sino por en general, que a veces es muy difícil hacerlo todo al mismo tiempo. Es cuestión de organizarse bien, delegar. Y nada, aquí en la huerta tengo bastante que hacer, pero dentro de el caos hay producción. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Antes de terminar el vídeo, no me puedo creer que en los últimos 2 vídeos después del viaje no hayamos enseñado aún a Neo. Y nos han llegado muchos comentarios de gente preocupada por Neo. ¿Dónde está Neo? ¿Le ha pasado algo? No, está bien. Aquí está el niño. Está bien. Ahora está cansado porque lleva todo el día conmigo de aquí para allá. ¿Y sí que verdad, Neo? ¿Sí que verdad, Neo? Ahora sí. Hasta la próxima.